Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Un nuevo domingo que el Señor nos da. Gracias damos al Señor que nos permite la vida y a ustedes por estar siempre fieles ahí, conectados o bien visitándonos para unir nuestras expresiones y para meditar algo unánimemente de la palabra de Dios. ¿Cómo ha ido todo? Bueno, las noticias dicen de todo. Si es cerca, si es lejos, hay situaciones diversas en cada lugar y cada quien con luchas tremendas, pero orando unos por otros. Para mí es un gozo y un privilegio orar, aunque quizá no conozca a todos, pero oro que el Señor les conceda victoria en sus luchas, que les conceda generar lo que necesitan con su esfuerzo, que tengan fruto de su trabajo para poder atender sus responsabilidades. Y sobre todo, que su fe no les falte, ¿verdad? Incluso tengo noticias de países lejanos en donde hay mucha represión por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente represión violenta de palabras, sino que hay represión de violencia física, de prisión y demás. Entonces, para mí es un privilegio orar por todos ellos y lo más seguro es que también espero incluirle a usted ahí, a usted o a ustedes en medio de sus luchas. Y gracias que algunos seguramente se acordarán también de mí, porque yo también necesito la oración, necesito la intercesión para mi vida, mi familia, el ministerio que el Señor me ha confiado, a fin de que pueda ser útil otro tiempecito, ¿verdad? Si el Señor así lo permite. Alguna bendición habrá dentro de lo que compartimos cada vez que nos reunimos. Así que de nuevo, muchas gracias por estar ahí hoy, una vez más, y vamos a meditar un texto de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo número 4. El apóstol Santiago, capítulo número 4. Antes de eso, quisiera comentarle que estaba pensando en aquella pregunta importante que hizo el rey David, ¿verdad? En el Salmo 119 y versículo 9, cuando dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Esa fue una pregunta importantísima y muy llena de contenido, porque si dice con qué limpiará el joven su camino, está diciendo que el joven tiene un camino largo y que ese camino no está limpio. Está diciendo que tiene hoyos, que tiene suciedades, que tiene desvíos inconvenientes. Y entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego, en el mismo versículo tiene la respuesta, cuando dice, ¿verdad? Con guardar tu palabra. El lindo versículo es todo un mensaje de una pregunta inteligente con una respuesta trascendente. Así le llamé alguna vez yo. Ahora, en Santiago, que vamos a ver hoy, hay una pregunta que se contesta con otra pregunta, eso es diferente. Entonces vamos a estar en Santiago capítulo número 4 y versículo 1, y vamos a enfocar un temita. Santiago capítulo 4 y versículo 1, si usted lo tiene por ahí, a estos, este es algunos le llaman el apóstol católico, porque pues habla fuerte, especialmente de las buenas obras. Habla bien fuerte acerca de las buenas obras. Él es el que dijo, la fe sin obras está muerta. Y tiene toda la razón, claro que sí. La fe se muestra a través de las obras, ¿verdad? Entonces así le llaman, pero está dentro de las Sagradas Escrituras canónicas y vamos a tomar hoy un versículo para meditar en él acerca de nuestra vida y como siempre, una aplicación para nosotros a bien de que algo de redarguir venga, algo de entender, algo de meditar, algo de reflexionar venga para nuestra vida y para nuestra familia también, aunque hoy no es día miércoles, pero de todas maneras los temas todos tienen que ver con la vida y muchos de ellos con la familia. La lectura dice así, Santiago capítulo 4, el primer versículo solamente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjese que se lo está escribiendo. Aquí dice
a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, y comienza diciendo, hermanos míos. Quiere decir que se lo está dirigiendo a cristianos. Y entonces le pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Será que hay pleitos entre los cristianos? ¿Usted qué dice? Bueno, yo creo que tenemos que agachar la cabeza. Seguramente la mayoría tendríamos que agachar la cabeza y decir, sí, lamentablemente sí. Entonces se pregunta, ¿de dónde vienen? Y la respuesta de una vez está ahí, pero esta respuesta con otra pregunta, una pregunta que desnuda, que denuncia y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y dentro de las pasiones pues hay muchas, ¿verdad? Ahí se mencionan unas 2, pero hay muchas más. Ahí nos vamos a quedar y vamos a meditar un poquito este tema que yo le he puesto, corazones guerreros, corazones guerreros. Acompáñenme a orar y luego meditamos por unos minutos. Hoy no tendremos una vez más pausa musical, ni tuvimos introducción musical, ni vamos a tener tampoco al final, porque estoy tratando de que quede más resumido el tiempo y que quede más específico el tema, para que usted pueda utilizar los minutos que utiliza en un tema específico que se le pueda guardar en su corazoncito y que le quede para meditar según sea la necesidad. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Son agradables a Dios nuestros pleitos? Yo creo que no. Oremos entonces y luego platicamos un poquito. Te doy gracias y te damos gracias, Padre nuestro, por este nuevo encuentro. Gracias por el privilegio que nos das y por estos medios que tú nos permites para meditar algo de tu santa palabra para nuestros corazones tan necesitados siempre. Seguramente son temas que sabemos, pero son temas que necesitamos recordar. Tu palabra dice, estas palabras las repetirás a tus hijos. Eso está hablando de que necesitamos la repetición y la repetición y la repetición para que en medio de un ambiente saturado de informaciones, de noticias, de publicidades, de situaciones, podamos retener algo de tu palabra para que la calidad de nuestra vida cristiana sea de verdad agradable delante de ti y un impacto también útil en medio de la sociedad. Te damos las gracias, perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón y concédenos, Señor, una buena meditación, retener algo de esta riqueza en nuestro corazón y aplicarla, por supuesto, a través de la obediencia, allí en la casa, allí en la iglesia, allí donde nosotros nos reunimos siempre. Así podemos ser los testigos de la luz, de verdad, que no andamos en tinieblas, no andamos en oscuridad, sino que andamos en la obediencia a tu santa y justa palabra. Te damos las gracias, te doy las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este tema me hizo a mí reflexionar porque si usted se dio cuenta, seguramente se dio cuenta, pues las últimas semanas los medios noticiosos estuvieron bastante saturados hablando de guerras, hablando de pleitos, y estuvimos viendo cómo se aumentaron, pues en algunos países a nivel internacional se aumentaron no solamente los rumores en un caso, pero realidades en otro caso, unas más graves que otras, en donde también estuvo involucrado Israel y el propio Estados Unidos. Lo interesante, fíjense ustedes, que después de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1939, dice la historia de que la ONU se organizó la ONU con propósito de paz, que fuera una organización que procurara motivar, influir para la paz de las naciones. Lo interesante es que desde esa fecha ni un día ha habido falta de paz en el planeta entero. No es posible, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? No hay paz para los impíos, dice el Señor. Otra parte dice, no hay paz para los malos, dice el Señor. ¿Por qué razón? Pues porque no hay paz en el corazón. Entonces, guerras continuas. Y el tema de las guerras
fue un tema bastante destacado dentro de las profecías de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24. Él habló de muchas cosas, hay de muchas señales de tipo natural, cósmico, habló de otros temas, de desastres y cosas por el estilo, también de tipo de salud, como las plagas, las enfermedades, las hambrunas y todo eso. Habló de varias cosas, pero destacó el asunto de las guerras. Y lo dejó entrever desde el principio de la respuesta que les dio a sus discípulos. Eso yo creo que ya lo habíamos comentado. Cuando uno de los 4 discípulos le preguntaron a él: Señor, ¿y cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Qué cosas? Pues era cuando él había dicho que de las grandes piedras del templo de Jerusalén no quedaría piedra sobre piedra. Y uno inmediatamente recurre al pensamiento para decir, bueno, seguramente iba a haber un terremoto. Y efectivamente hubo un terremoto cuando nuestro Señor Jesús murió. Pero ese terremoto no botó las piedras. Ese terremoto lo único que hizo fue rasgar el manto, el velo, fue lo que hizo, pero no botó el templo ni las piedras. Entonces no iba a ser por guerra, no iba a ser por terremoto, perdone, sino que iba a ser por guerra. Y así fue, en el año 70 por guerra, el general Tito Romano resultó haciendo tremendas cosas, destruyendo Jerusalén, destruyendo el templo, poniendo tremendas barricadas de madera para encenderles fuego con alguna resina, y entonces ya las piedras quemadas a botarlas, buscando el oro para licuarlo y para poder llevárselo. Y ahí se cumplió lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de lo que iba a pasar ahí, cómo no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. Era haciendo alusión a la guerra, aunque no dijo que iba a ser a través de guerra. Pero más adelante sí menciona: oiréis de guerras y rumores de guerras. Y usted me dirá, bueno, pastor, pero eso ha ocurrido en toda la historia. Desde entonces y antes de ese entonces ya ocurrían guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, y tiene razón. Por lo que le debemos de poner más atención ahora a este tema es porque ciertamente ahora hay guerras como las que tuvimos, como la que les dije que saturaron nuestros noticieros recientemente, pero con la diferencia de que ahora la higuera ya reverdeció. Esa es la marca, y la marca que no se puede obviar de ninguna manera. Israel ya brotó de nuevo, después de 2000 años, de más de 2000 años de dispersión, de diáspora. Ahora Israel es un estado, y ahora un estado temible, no solamente porque se ha preparado fuertemente, es un estado valiente, es un tremendo, sino que también porque Dios está con él. Eso es indudable. Entonces tenemos que ponerle atención. Ahora, las naciones que entran en guerra, como Rusia con Ucrania, como India con Pakistán, como China con Taiwán, ahí es solamente rumor ahorita, ¿verdad? Todavía, o Israel e Irán, lo hacen por razones específicas. Unas son por razones políticas, sus conveniencias políticas, otras son en el caso de Ucrania me parece que ha de ser por asuntos estratégicos de la ubicación y de algunos materiales que ellos tienen, y otras pueden ser por otras causas como geográficas, incluso religiosas, y todas tienen que ver con lo económico. Todas tienen que ver con lo económico, porque cada quien está cuidando sus intereses o procurando sus intereses, ¿verdad? Vigilando que el otro país no viole su espacio aéreo, que el otro país no violente sus millas náuticas, que el otro país pues no deje de surtir el gas o el petróleo, el combustible, o que en algunos casos no deje compartir el agua, porque ya hay países que están prácticamente con muy poca agua potable. Entonces, ya sea por provisiones o por conveniencias, resultan siendo los desacuerdos, las exigencias, las amenazas, que después vienen con las guerras. Entonces, tiene sus motivos para poder entrar en esas situaciones, pero aquí está hablando de otros motivos. Dice, por vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros.
Cuando hablamos de guerras, también no solamente hablamos de guerras como el Señor lo dijo, no hablamos solamente de guerra entre país y país, o reino y contra reino, sino que estamos hablando también de que hay países en donde el pueblo del mismo pueblo están luchando unos con otros. Ahí tenemos quienes estuvieron en guerrilla en Colombia, colombianos contra colombianos. En nuestro país, Guatemala, también guatemaltecos contra guatemaltecos, por ideologías, por diferencias políticas, por injusticias, digamos, que se quieren resolver y todas esas cosas. Ahora hay guerras hasta por asuntos culturales, fíjese usted, por linderos de tierras, que ancestralmente se dijo que el lindero era por allá y los otros dicen que no, que es por aquí, y entonces para resolver eso están en guerra y surgen los problemas. Surgen alborotos diversos por causa de inconformidades, guerras, y ahora ya no solamente son manifestaciones pacíficas para reclamar algún tema, sino que ya son alborotos, sediciones de violencia. Y vámonos hasta el extremo. El deporte, ¿cuántas veces termina en pleitos, en guerras unos con otros? Y no solamente los jugadores, también los aficionados terminan participando en tremendas guerras, unos con otros que combaten ahí está. Le digo esto, y esto vino a mi corazón porque recientemente yo estuve platicando con una persona, tuve la oportunidad de conversar por un momento con una persona, y entonces hablando de que yo había visto que ella es una dama que alguna vez estuvo perseverando en una iglesia y ya no. Y entonces tuvimos ocasión de platicar un momentito, y es que me dice, y es que con la guerra que está siempre en mi corazón, la guerra que yo ando llevando, ella estaba admitiendo algo como dice la palabra del Señor. Esa es la causa especialmente de las guerras que se dan, no necesariamente como las que les dije, las de conveniencia política, las de conveniencia estratégica o geográfica, pero sí las que son así por litigios de tierras, por cosas de herencias, por diferencias, por malas relaciones y cuánta cosa. Ahí sí es esa pasión que está adentro del corazón. Cuando el texto que estamos meditando nosotros ahora nos menciona el asunto de la guerra, no se queda solamente en el asunto de la guerra de los pueblos, como le digo, o entre pueblos, sino que se va a la raíz, se va a la raíz, a la persona, a lo más doméstico, a la persona, que hermanos, prácticamente de manera recurrente, allí en los hogares, en hogares donde hay parejas que se prometieron amor, cuidado, protección, apoyo, respeto, buen trato y tantas cosas, ahora resulta que hay problemas recurrentes, violentos, de palabras dolorosas, humillantes, verdaderamente que lastiman. Y en hogares donde en algún momento, en familias, en algún momento hubo un buen tiempo de mucha armonía, de mucha tranquilidad, ahora es un pleito continuo y amenazas de disolución. Entonces, esta palabra nos lleva a nosotros a pensar de que ¿cuál es la causa de que ocurran esas cosas en nuestro corazón? ¿Por qué razón las pasiones se desbordan? ¿Por qué no se encausan por el lado correcto del diálogo, del respeto, de la opinión y de lo que debe ser, sino que se desbordan de una manera inconveniente? Bueno, lo que pasa es de que, pues, primero, el amor se ha descuidado. El amor y la comunión con Dios se han descuidado. Uno no tiene paz si no tiene comunión con el príncipe de paz. Y yo le digo a los hermanos, no se atreva a comenzar su día sin doblar sus rodillas. No se atreva. Porque van a haber provocaciones, porque van a haber tentaciones. Y entonces fácilmente vamos a estallar, somos carne todavía.
Y eso puede llevarnos a una actitud vergonzosa, a una situación triste para el Espíritu Santo en nosotros, quedando mal. Entonces, es porque especialmente hemos enfriado el amor para con nuestro Señor y no lo buscamos como dice su palabra. Dice su palabra, si se humillare mi pueblo y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces se ha menospreciado, se ha abandonado un poco la comunión con el Señor, se ha reducido y se ha limitado a quedar en un nivel religioso, al nivel dominical, nada más, si es posible. Y ya no hay vida cristiana durante la semana, no hay devoción personal, o no lo suficiente, o no lo concentrado que debiera de ser, y en eso yo también he caído muchas veces. Los mandamientos del Señor y sus promesas se han menospreciado. Y por esa razón estamos nosotros teniendo experiencias en nuestros hogares que nosotros no debiéramos de tener. Si nosotros somos cristianos de verdad, si somos nacidos de nuevo, nosotros debemos de saber que debemos de ser entendidos en el Espíritu, maduros en las Escrituras, realmente nacidos de nuevo. Y entonces nuestras casas deben ser como refugios donde el perdido encuentra dirección, donde el desanimado o desesperado encuentra esperanza. Y deben ser nuestras casitas, por pequeñas o grandes, o humildes o cómodas, deben ser como iglesitas llenas de calor y cariño, y no cuarteles de amargura, no cuarteles de resentimientos, de pleitos y de enojos continuos. Cuando el apóstol Pablo le escribía a los cristianos de Colosa, en el capítulo 4, ya finalizando su carta, ya despidiéndose de los cristianos de Colosas, les dice en el capítulo 4 y versículo 15, les dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Es posible que ahí había congregación, claro, ha de ser una casa grande y entonces había congregación. Pero eso también da a entender de que la familia de estos cristianos era una familia que parecía una iglesia, un pedacito de cielo, donde habitaba la paz, donde habitaba la armonía, el respeto, el amor, la comprensión, la paciencia, la tolerancia de unos para con otros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de recordar, que sí es posible si nosotros tenemos buena comunión con nuestro Dios. Pero bueno, y como el tiempo es muy corto ya se pasó un poco de tiempo, es interesante que como nosotros resultamos siendo de corazones guerreros, así dice la palabra, aquí en Efesios el Señor nos autoriza a que efectivamente pues guerriemos, pero fíjese cómo lo dice en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso y a nosotros por extensión nos está diciendo. Versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, después de otras cosas que les habló, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y sigue hablando. Entonces el Señor sí nos autoriza a guerrear, pero que nosotros estemos sabidos de contra quién estamos guerreando. Nuestra guerra no es contra nuestra familia, nuestra guerra no es contra nuestra pareja, nuestra guerra no es contra nuestros vecinos, no es nuestra guerra contra nuestros hermanos en la fe, contra la oficialidad de la iglesia. No, nuestra guerra es contra entidades espirituales, traicioneras, malvadas, contra ellos. Ahora, ¿qué hacemos ahí
pues entonces no peleamos con nuestra familia, no peleamos con nuestros seres amados, no, peleemos por ellos, no con ellos. Especialmente si están perdidos, si están engañados, si están fuera de la voluntad de Dios, si están en peligro de condenación. Guerriemos por ellos, pero en el Espíritu. Guerriemos por ellos, pero en el Espíritu. Clamando por ellos, suplicando por ellos, desvelándonos un poco para clamar por ellos, que el Señor les envíe testigos, si es que están lejos de nosotros, que les envíe testimonio, que les conceda circunstancias para que reflexionen, para que vuelvan en sí como el hijo pródigo y para que se arrepientan y vuelvan pronto al camino o lo puedan encontrar. Entonces debemos de guerrear por ellos, no contra ellos. Nuestras guerras son, como dice aquí, nuestras armas son espirituales para guerrear contra entidades espirituales. No es contra personas, sino contra entidades. Sin embargo, para con los nuestros, para con nuestros hermanos, para con nuestra familia, el tema es otro. El tema no es guerra. Sí se menciona guerra, ya le mencioné guerra, pero es para guerrear por ellos, no contra ellos. Pero el tema con nuestra familia y nuestros hermanos en la fe es el tema de la paz. Y nuestro Dios es Dios de paz. Él nos ha revelado que Él es Dios de paz y quiere, por lo tanto, que nosotros también seamos en esta tierra instrumentos de paz. Y no solamente que tengamos paz, que seamos pacificadores, capaces de apaciguar a los otros, a través no necesariamente de humillarnos para que nos pisoteen, sino de ser sabios para contestar o callar, para hacer lo necesario con tal de que, como dice el dicho por ahí en algunos de nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Un leño no arde solo. Entonces muchas veces se logra mucho más con guardar silencio, en lugar de dar una respuesta precipitada, que tal vez va a ser lamentable después. Entonces, aunque nosotros estemos bajo injusticia, que aunque nosotros tengamos la razón y que lo que nos están diciendo no es justo, pero muchas veces resulta más poderoso y más inteligente callar y no hablar para tener la victoria. A mí me impresiona mucho lo que el Señor Jesús hizo cuando estaba en el pretorio, cuando lo estaban acusando, cuando el sumo sacerdote se dice que se tuvo que rasgar el vestido porque le decía: te conjuro por el Altísimo que me digas si eres tú el Hijo de Dios, te lo conjuro. Mas el Señor dice, no respondió nada. El sacerdote, el religioso se estaba volviendo loco y el Señor Jesús estaba callado. Él no tenía que justificar nada y estaba siendo objeto de una gran injusticia, de una crueldad terrible. Sin embargo, él tenía bien puesto su objetivo. Él, dice el apóstol Pedro testificaba por él y decía, cuando a él lo maldecían, decía, él encomendaba las cosas a su Padre. Entonces, nosotros somos no solamente instrumentos de paz, somos propiedad del príncipe de paz. Y recordemos, termino con esto, recordemos las palabras otra vez del siervo de Dios que escribió la carta a los hebreos. Seguid la paz con todos. Este mundo no tiene paz, ni la va a tener. Ahorita estamos en una pausa. Dice que ya se firmó un acuerdo, alto al fuego, y por ahí estamos, y entonces ya se está hablando de un poco de más paz y seguridad. Pero la palabra de Dios tiene una sentencia, y la sentencia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá repentinamente el gran problema otra vez. Sin embargo, entre el pueblo de Dios y en sus casitas, no estoy hablando solamente de los templos, en los templos somos expertos, pero en las casitas debemos ser gentes de paz, gentes de sinceridad. Dice, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que corazoncito guerrero, corazón guerrero, guerree pues, pero guerree contra las entidades espirituales de manera espiritual. Dice la palabra del Señor,
que nosotros podemos guerrear de esa manera en el nombre de Jesús, nuestro comandante, protegiendo aquella vida, suplicando por aquella otra vida, vecinos, compañeros de trabajo, gente que puede desaparecer de un momento a otro y no tiene la esperanza que nosotros tenemos, aunque no nos quieran, aunque no lo agradezcan nunca, pero guerríamos por ellos en el nombre de Jesús, orando por ellos y procurando la conducta correcta para no servirles de tropiezo. Entonces poderle presentar agrado al Señor como instrumentos de paz en esta tierra, pero a la vez guerreros, guerreando en favor de vidas importantes por las cuales nuestro Señor Jesús murió. Que el Señor le bendiga y muchas gracias por haberse conectado o visitarnos en este nuevo tema, y espero que le sea de bendición, como lo es para mí también. Si el Señor lo permite, pues nos encontramos otra vez en el miércoles con un nuevo tema familiar. Pido por sus necesidades en el nombre de Jesús. No sé cuáles puedan ser, pero el Señor las sabe. Usted pronúncielas. Usted dígale al Señor: Señor Jesús, esta es mi situación. Si es culpa, si es tristeza, si es dolor, si es enojo, si es frustración, si es necesidad, si es enfermedad, lo que sea, dígaselo, Señor Jesús, aquí está esto, me causa temor, me causa dolor, me causa gasto que no tengo, pero Señor, acudo a ti, porque tú eres bueno. Dígaselo por su nombre, y el Padre le va a escuchar, y el Señor de alguna manera algo va a hacer en favor suyo. Yo pido por usted en el nombre de Jesús, especialmente si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor, yo le pido a mi Señor que le abra su entendimiento para que usted pueda entender lo grandioso, lo maravilloso que es tomar esta como la más grande decisión que un ser humano puede tomar, recibir a Jesucristo en su corazón como su único, suficiente y personal Salvador para el perdón de pecados en la tierra y para ser inscritos con la vida eterna en el cielo. Que sea bendito su nombre y el mío, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias de nuevo, y si el Señor lo permite, espero que nos encontremos de nuevo otra vez. Hasta entonces.